Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes reemplazos: el diputado señor Johannes Kaiser por el diputado señor Cristian Araya, el señor Henry Leal por los reemplazos a don Felipe Donoso y a don Jorge Alessandri, don Cristian Lavé. Tenemos también que se ha hecho presente para este proyecto urgencia suma, para el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala. Y tenemos también oficio del Ministerio del Interior confirmando la asistencia de la señora ministra, doña Carolina Toa, acompañada por los asesores, señores María de los Ángeles Fernández y Alejandro Urquiza. Oficio de la Dirección de Carabineros de Chile, mediante el cual remiten opinión institucional sobre el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública y la Fuerza Armada en las circunstancias que se señala, que se hará llegar por correo electrónico a todas y todos los integrantes de estas comisiones unidas. Señor presidente, eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No habiendo puntos en la cuenta, yo le quería proponer a la comisión que, como ya comenzamos la discusión en particular, hacer presente que se han presentado 130 indicaciones parlamentarias y 12 por parte del Ejecutivo, lo que hace bastante complejo la tramitación. ¿En qué sentido? En que en la medida en que vayamos aprobando o rechazando muchas de ellas, nos van a generar muchos incidentes en cuanto a la admisibilidad o incompatibilidad al momento de rechazarlas. Entonces le hemos solicitado los buenos oficios a la señora ministra de Interior y a su equipo de que la próxima semana, como es distrital, podamos desarrollar reuniones en orden a aunar criterios y poder ir viendo cada una de las indicaciones para ver si las podemos ir consolidando en un texto y poder tramitarlas de mejor manera. La propia ministra nos ha planteado incluso que este proyecto va a tener discusión inmediata, así que lo que vamos a hacer durante la próxima semana es justamente generar un texto que nos permita sancionarlo de mejor manera. Aprobar o rechazar, vamos a votar de todas maneras a partir del próximo 23 de agosto, que corresponde a la siguiente sesión, pero vamos a hacer ese último esfuerzo por generar esa mesa de trabajo en conjunto con Interior, para lo cual solicito el acuerdo de la comisión. Si estamos todos de acuerdo, se aprueba por unanimidad. Y, de todas maneras, la ministra nos va a exponer el día de hoy, y agradecemos la presencia de la señora ministra del Interior y sus asesores, nos va a exponer las 12 indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley, 12, a fin de poder generar también una etapa de diálogo y consultas previos al trabajo de esta comisión. Ministra, junto con darle la bienvenida, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como Ejecutivo, tal como comprometimos, en base a lo que fueron las audiencias de este proyecto y el debate que tuvo la comisión, elaboramos un conjunto de indicaciones que queremos presentarles hoy día, sin prejuicio del trabajo que se haga durante la semana distrital, que puede ayudar quizás a fusionar, modificar parte de este esfuerzo y simplificar de esa manera la votación. La idea de poner discusión inmediata, presidente, se debe a que tenemos que ponerle un mayor ritmo a la tramitación de esta agenda de seguridad. Tenemos proyectos que debieran ser despachados a inicios de septiembre y hay una nueva fecha, digamos, comprometida que es a fines de año. Pero nuestra evaluación es que se requiere un incremento en el ritmo de tramitación. Hoy día sucedió algo lamentable en la sala, porque el proyecto de cámaras corporales está con discusión inmediata, que vence antes de la próxima sesión, así que debió haberse votado hoy día. Y simplemente no se votó. No se votó. Y bueno, esas cosas, ese tipo de cosas no pueden suceder si queremos realmente cumplir con los plazos de esta agenda, con un proyecto que además es simple, donde no hay mayor debate, o sea, que realmente no es que se requiere darle mucha más vuelta. Bueno, en fin. Nadie sabe por qué no se votó, si fue muy raro. Bueno, la indicación que les presentamos hoy día, como señalaba,
este texto, digamos, que les vamos a presentar hoy es fruto de aportes que hemos recibido transversalmente en el transcurso del debate y además de un trabajo que se hizo más en detalle desde fines de junio y la primera semana de julio para sentarnos a definir realmente los puntos donde se requería hacer algunas modificaciones de la propuesta original. En esto, por el lado nuestro, se hizo un trabajo con Carabineros, además se recibió las posturas, digamos, los aportes del Ministerio de Defensa, que a su vez trabajó con las Fuerzas Armadas. Se buscó recoger elementos de mociones que se han presentado, especialmente en el Senado, donde incluso se empezó a discutir una moción en la Comisión de Defensa. Algunos de esos elementos se incorporaron acá y además se sumaron inquietudes que han surgido en el debate por parte de los mismos miembros de esta comisión, o de estas comisiones más bien. Y en base a eso llegamos a la siguiente propuesta. El primer grupo de indicaciones se refiere a indicaciones al título primero. La primera sobre el artículo 1, donde se, digamos, eliminan las alusiones a los reglamentos, protocolos e instrucciones porque no es necesario. O sea, la ley instruye ese tipo de instrumento y no es necesario que se diga que la ley va a regular los protocolos porque la verdad es que por su naturaleza así debe ser. En el artículo número 2, que es el que tiene definiciones, se hacen una serie de modificaciones. La más importante es que se define objetivo legítimo, que era algo, digamos, que había estado presente en el debate, se le entrega una explicación clara. También armamento legal, letal y uso de la fuerza. Y se eliminan otros elementos como legítima defensa y cumplimiento del deber, porque ya están definidos en otras normas. Entonces no era necesario sumar una nueva definición a más distinta, con matices. Es un enredo. Esas, digamos, conceptos tienen ya definición legal en otros cuerpos legales. En el artículo 3 se aclara el concepto de principio de necesidad, se le da una definición más nítida. Se refuerza en su definición, digamos, en su explicación, que el principio de proporcionalidad no implica igualdad de los medios empleados. Antes ese concepto estaba puesto en el principio de racionalidad y la verdad es que es más pertinente en el principio de proporcionalidad. Y además también se aclara de una manera más precisa que este principio debe siempre garantizar la superioridad del personal, o sea, es una proporcionalidad donde no hay equivalencia de medios y siempre se debe buscar que el personal esté en una posición de superioridad. Después se especifica el principio de responsabilidad para decir que aplica tanto al mando civil como a los mandos respectivos, digamos, de la institución del caso. Y en el principio de racionalidad se adiciona que uno de los elementos a considerar es la peligrosidad de la situación. Quiero explicar esto porque fue motivo muchas veces de debate en esta comisión, que sería bueno diferenciar las operaciones que son de orden público respecto a las que son de seguridad pública, o diferenciar cuando es una operación referida a crimen organizado, narcotráfico. La verdad es que como Ejecutivo no somos partidarios de poner como esas categorías, porque eso significa asumir desde ya que siempre una operación de narcotráfico va a ser más peligrosa que una, por ejemplo, de orden público, y eso no necesariamente es así. Hay operaciones de narcotráfico que son de baja peligrosidad y hay operaciones de orden público que pueden ser de muy alta peligrosidad. Pero lo que sí hay que poner es que la peligrosidad de la situación se debe considerar en la ponderación. O sea, es distinto si el objetivo es un grupo armado que tiene una historia de acciones violentas, hacia un grupo de personas que está cometiendo un delito pero no es reconocido como tal. Entonces se debe considerar la peligrosidad de la situación, pero sin adelantar, digamos, qué categorías de situaciones son más peligrosas que otras, porque eso dependerá de una evaluación donde hay muchos más elementos que considerar. Después se suma el principio de rendición de cuentas, que es un principio distinto que el principio de, ¿cómo se llama?, de reportar, ¿cómo se llama el otro? De reporte, ¿no? No, sí, pero es que es distinto de reporte, porque el reporte hace referencia a que cuando hay una operación en que se hace uso de la fuerza, se tiene que generar un reporte en el sentido de un informe de la intervención puntual.
Pero el principio de rendición de cuentas es más amplio, hace referencia como al conjunto de operaciones por periodos más amplios de trabajo, de accionar de las instituciones, entonces se incorpora también esto, en el sentido de una evaluación de cómo ha estado el funcionamiento de estas facultades de las fuerzas y de esa manera estar permanentemente evaluando y perfeccionando. En el título segundo se incorpora un nuevo deber que no estaba originalmente contemplado, que es el principio de precaución, el deber de precaución. Es una cosa bien de sentido común, pero que no era explícita y que nos parece importante poner arriba de la mesa, de precaución en el sentido de cuidado, de consideración de los riesgos, etcétera. En segundo lugar, se reemplaza el concepto de afectaciones de consideración a la integridad física por lesiones graves. Les quiero recordar que muchas veces se decía en relación a distintos elementos que había que considerar los riesgos de vida o de afectación a la integridad física. Y esta afectación era muy amplio, vago, nadie sabía a qué se refería. Entonces aquí nos estamos refiriendo a los riesgos de lesiones graves. Y eso es un concepto que existe en la ley, es más claro, es más nítido y el personal opera con él permanentemente, entonces es algo más familiar. En tercer lugar, en los deberes de identificación, de advertencia y de gradualidad se suma un nuevo criterio de ponderación que es el mismo que yo mencionaba antes, que es el nivel de peligrosidad de la situación al que se enfrenta el personal. Siguiendo en el título segundo, se hace una nueva redacción del deber de gradualidad. Aquí está... No, es que el siguiente hay que avanzar una lámina más. Aquí. Y queda puesto así, el deber de gradualidad. La aplicación de las reglas de uso de la fuerza no implica necesaria inevitablemente una escala lineal y ascendente. El uso de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel que sea racionalmente necesario y aumentar o disminuir según la circunstancia, por ejemplo, el nivel de peligrosidad de la situación, los grados de resistencia del agresor, el nivel de fuerza necesaria para hacer cesar la amenaza, resistencia o agresión. Y después sigue con la otra parte que estaba originalmente. O sea, el texto que estaba originalmente queda, pero se le suma este párrafo. El deber de reportar. Se agrega que los reportes de incidentes donde se haya hecho uso de la fuerza deben considerar un registro de lo sucedido, que puede ser de distinto tipo. Puede ser por un medio electrónico, audiovisual, documental, pero documental quiere decir un registro escrito, pero tiene que haber algún tipo de, digamos, elemento que dé cuenta de lo que pasó. De alguna naturaleza que dependerá de las condiciones, del equipamiento disponible, etcétera. Después, siguiendo con el título segundo, que es el que, digamos, se refiere específicamente a las reglas de uso de la fuerza, en grados de resistencia o agresión y etapas de uso de la fuerza se realizan modificaciones de la redacción para tener conceptos mejor definidos. Por ejemplo, se cambia afectaciones de consideración por lesiones graves, como les decía antes. Este es otro párrafo, digamos, por eso lo reitero, pero la lógica es la misma que mencioné anteriormente. Se establece mayor precisión respecto a la etapa 3 de uso de la fuerza, que es reducción física de la movilidad. Se define, digamos, mejor qué es reducción física de la movilidad. Había habido observaciones a la definición original y queda así. Reducción física de la movilidad, uso de la fuerza para el control físico, reducción del transgresor para doblegar su resistencia, inmovilizarlo, esposarlo o aplicar otra medida de inmovilización. Una vez reducido e inmovilizado, se prohíbe ejercer fuerza en su contra. Claro. Y eso explícitamente así no estaba dicho en la redacción original. Después, en el artículo 8º, se suprime la expresión no debiendo hacerse uso de ellas, de las armas letales, para meras demostraciones de fuerza, porque dado los principios que están en otras normas, donde se habla de necesidad, precaución, gradualidad, todas esas cosas, eso automáticamente queda descartado como en aplicación de las reglas generales. Después, en el artículo 14... se reemplaza el concepto personas en situación de vulnerabilidad por grupos de especial protección, que es más armonioso con lo que este tipo de legislación ocupa en todas partes y a nivel internacional también. Y por último, en el título, esto es muy importante, fue muy pedido y buscamos mucho una redacción que acogiera inquietudes que se habían planteado, pero evitara los problemas que veíamos en la forma en que se plantearon esas inquietudes. Estos son nuevas disposiciones en el título 4 que se refieren a los temas de exención de responsabilidad y de armonización con el Código Penal.
lo que hacemos es lo siguiente. En el artículo 20 se armoniza el cumplimiento de las reglas de uso de la fuerza con las eximentes del Código Penal en el cumplimiento del deber, de la siguiente manera. El uso de la fuerza efectuado en conformidad a la presente ley y sus reglamentos permitirá invocar las eximentes del artículo 10, número 10 del Código Penal, que se refiere al cumplimiento del deber. Lo mismo si se repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente la integridad física del personal, su vida o la de terceros, en los términos del artículo 10, número 4 del mismo Código, legítima defensa. Claro, ¿qué es importante de esto? Había planteamientos que decían que cumplir con esta ley tenía que ser un eximente de responsabilidad penal. En esos términos nosotros no lo podemos aceptar, porque para eximirse de responsabilidad penal no solo hay que cumplir esta ley, hay que cumplir otras leyes más. Esta es una, pero no es la única. Pero sí esto es relevante a efectos de plantear cuando hay cumplimiento del deber, porque el cumplimiento del deber implica cumplir las reglas de uso de la fuerza, y también en ciertos casos, ciertas situaciones que regula esta ley legítima defensa, porque aquí define situaciones en que hay la posibilidad de escalar las reglas de uso de la fuerza porque se está defendiendo la persona. Entonces, se puede invocar esas eximentes en virtud de estar cumpliendo esta ley, pero tiene que cumplirse toda la demás legislación también. No es automático, no es que yo cumplí esta ley así que estoy exento de responsabilidad penal. Por último, se entiende que la exención de responsabilidad civil que hoy tienen las fuerzas de orden y seguridad cuando hay conducción de vehículos se aplica también a las Fuerzas Armadas en las mismas condiciones con una modificación de la ley del tránsito. Claro. No, pero las Fuerzas de Armadas no. No, pues están las de orden y seguridad no. Entonces, cuando hay Fuerzas Armadas cumpliendo estas actividades de orden público, etcétera, y ocupan vehículos en el espacio normal de circulación, las mismas reglas de responsabilidad civil. Esas son las indicaciones, presidente. Muchas gracias, ministra. ¿Quedan claras? Le voy a ofrecer la palabra entonces al diputado Sánchez. Fernando. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecer la exposición de la ministra, la claridad con que nos ha comunicado las indicaciones y modificaciones que pretende incorporar el Ejecutivo. Tengo algunas inquietudes sobre la base de esto. No me quedó claro al final qué es lo que pasaba con el reparo que se ha levantado por distintos invitados, que es respecto a las normas de rango infralegal. Entiendo que seguirían existiendo, se seguiría contemplando que haya un reglamento que contemple en el fondo sanciones y se ha transmitido por distintos invitados que hemos recibido aquí en la comisión que el que se establezcan normas de esa naturaleza en normas de rango infralegal sería eventualmente inconstitucional o podría afectar principios que son fundamentales en el contexto del derecho penal, ¿ya? Eso es una primera inquietud que me queda. Y la otra inquietud que tengo, esto viene más bien de la experiencia de lo que está pasando en la tramitación penal en Chile. El gobierno en realidad pretende hacer una remisión al artículo 10, número 10 del Código Penal en cuanto a eximentes de responsabilidad, y lo que yo tengo entendido es que el 10, número 10 no lo están invocando los fiscales, no lo están concediendo los jueces, no está en el fondo haciéndose referencia a esa norma en los tribunales, porque básicamente la práctica ha considerado que es una norma inaplicable. Por la redacción, o será, no sé muy bien el detalle de por qué, porque sea muy amplia o muy restrictiva la redacción, pero en tribunales, en sede penal, esta norma no estaría concediéndose y por lo tanto hacer una remisión explícita a este artículo, en este caso, dejaría en la indefensión absoluta a Carabineros y Fuerzas Armadas en esta materia. Esto, entiendo la preocupación porque vi su cara, ministra, yo lo digo con mucha responsabilidad porque al parecer, y quizás valdría la pena invitar de nuevo al fiscal nacional sobre este punto. Si efectivamente los fiscales no están invocando el 10 número 10 en los tribunales, ¿y por qué no se está haciendo? Y quizás recibir algún input de otras características si es que esto es efectivo, porque, reitero, lo he recibido de buena fuente esto. Muchas gracias. Diputado Sánchez, ofrezco la palabra al diputado Kaiser.
¿Sí? Ahí. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo no sé si entendí bien a la señora ministra. Yo he estado revisando un par de las indicaciones, creo que tengo 2 o 3 comentarios respecto de las mismas indicaciones, pero cuando ella dice que el cumplimiento de esta ley de reglas de uso de la fuerza, es decir, si yo cumplo a pie juntilla esta normativa, no me exime de responsabilidad penal, me va a disculpar, pero eso me parece que es absolutamente inaceptable, porque tiene que haber un marco de acción de seguridad jurídica para quien está haciendo uso de las reglas de uso de la fuerza. Es decir, si a mí me dan una orden en el marco de la legalidad que estamos estableciendo aquí, la lógica indica que yo tenga la seguridad de que no voy a ser perseguido judicialmente por cumplir con la ley. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo ciertas. Que yo cumpla con la ley y que me persigan judicialmente. Es correcto, pero es que esta norma se supone que lo que hace es que en un contexto específico le entrega una normativa a seguir a las personas que están haciendo uso y aplicación de la fuerza, y es la única norma que tienen que tener en mente al momento de hacer uso y aplicación de la fuerza. Porque un soldado, un sargento, un cabo no tiene un abogado al lado que lo acompañe y le diga, ¿sabe qué más? De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema en el 2017, usted puede cumplir con esta parte de la regla de uso de la fuerza y con esta otra no. En ese sentido, aquí hay una dificultad. Nosotros estamos creando un eximente en razón. Estamos creando aquí una norma que lo que hace es eximir a las Fuerzas Armadas y de Orden, cuando cumplen con la normativa y con todos los parámetros que estamos estableciendo, de responsabilidad penal, así como lo hacemos también con un carabinero que interviene en protección de un tercero y utiliza su arma y la persona fallece. Son eximentes. Porque nosotros consideramos que la aplicación de la fuerza es legítima. Estamos estableciendo aquí una normativa que lo que hace es legitimar ante la persecución penal ciertas conductas en la medida que se atienen a este marco. Si nosotros nos movemos fuera de ese marco, no tiene sentido, ¿no? Ese era un punto. Respecto a las mismas indicaciones, ¿puedo entrar a la... Si podemos contestar las inquietudes respecto de este artículo en particular y luego seguimos. Por favor, adelante. Oiga, yo tengo el matiz o tengo la diferencia de los diputados que me antecedieron en la palabra, en orden a que una de las críticas era justamente cómo opera este cuerpo legal, que no tiene por objeto eximir de responsabilidad. Ojo, lo que va a hacer es regular las normas del uso de la fuerza, cómo se aplica la fuerza, no un eximente de responsabilidad. Los eximentes de responsabilidad penal están establecidos en el citado código, en el 10 número 10, y lo que hace esta indicación, a mi juicio de manera acertada, es integrar el ordenamiento jurídico haciendo una remisión directa del cumplimiento de las reglas de uso de la fuerza como eximente de responsabilidad penal del 10 número 10, y además va mucho más allá. Establece incluso la legítima defensa privilegiada del 10 número 6, cuando se dé en este contexto, también se aplica, del 10 número 4 defensa propia o 10 número 6 defensa de terceros, incluyendo la legítima defensa privilegiada. Entonces, yo creo que corrige una de las principales inquietudes en el sentido de que cómo conversan las reglas de uso de la fuerza con los eximentes de responsabilidad penal que establece ese código, y yo creo que esa fue una se aplica, porque esta norma, en mi opinión, no tiene eximentes de responsabilidad penal, no es su objetivo. El objetivo es regular el uso de la fuerza de manera acorde, y cumpliendo esas normas tú puedes aplicar el 10 número 10. Esa es mi opinión y se lo planteo, ministra. Tiene la palabra el diputado Winter. Muchas gracias, presidente. A ver, yo quiero participar de esta discusión porque creo que no hay una polémica real. Esta ley no es un eximente de responsabilidad penal. Lo que pasa es que integrando e interpretando el derecho como tal, quien comete actos por la fuerza dentro del marco de esta ley no estaría cometiendo delito, porque no califican como delito, porque no son actos penados por la ley. Y para ser más específico, se aplica el 10 número 10, en donde quien comete una acción que podría ser típica, deja de ser antijurídica, toda vez que, y por lo tanto no califica como delito. Entonces, en la práctica sí te exime de la responsabilidad penal, pero obviamente que en ningún caso de la violación de otras leyes, que eso no sé por qué lo estamos conversando. Ahora, lo de que el 10 número 10 no estaría siendo aplicado, yo no tengo ninguna
información al respecto, pero me parece muy extraño porque el 10 número 10 es parte del sistema de interpretación de la ley penal. No es que sea un caso así como específico, que esté en la periferia de nuestra norma y que hay que ir a buscarlo para aplicarlo, sino que el derecho penal hay que entenderlo como un motor y el 10 número 10 es una pieza para poder aplicarlo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Winter. Complementando lo anterior, justamente al no tener rango legal las reglas de uso de la fuerza, muchas veces no se podía aplicar el 10 número 10 y tenías que entrar a regularlo en el 10 número 4 o el 10 número 6. Al existir esta revisión directa y concreta, regulando legalmente las reglas de uso de la fuerza, perfectamente coinciden. Vuelvo a insistir, integra, porque el ordenamiento jurídico es uno solo, por mucho que una ley se titule de una u otra manera. Ministra. Sí, presidente, creo que, bueno, el debate ha ido como decantando este tema. Efectivamente, cumpliendo los elementos de esta ley, es muy probable que la persona esté encuadrada dentro de un concepto de que está exenta de responsabilidad penal, pero, por ejemplo, si todo esto lo hace en virtud del cumplimiento de una orden ilegítima, no. O lo hace aplicando reglamento no autorizado, tampoco. Y esta ley no habla de cuál reglamento es autorizado y cuál no. Hay otras normas para eso. Entonces, a eso nos referimos. La legislación es un todo sistemático. Entonces, esta ley se inserta en una legislación que tiene también otras disposiciones, hace referencia a algunas de ellas, pero hay que cumplir esa ley misma, ¿no? Con las exigencias que plantea. Yo creo que en ese sentido no hay mayor, digamos, o sea, en el fondo no creo que haya una verdadera polémica. Respecto al tema del reglamento, me gustaría pedir, no sé si esta comisión es de las que autoriza a Rafael a hablar o de las que lo enmudece. ¿En esta puede? Ya, aprovechemos y... ¿Está el diputado Sharpen acá? No. Oye, en esta norma que es tan compleja, yo quiero pedir el acuerdo para que Rafael Nielo Sucesivo pueda hacer uso de la palabra de manera permanente. Se aprueba. Gracias, presidente. Sí. Gracias. Por si tu presidente, aclarar un par de temas en relación a las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco que son ilegítimas, que son inconstitucionales, son las leyes en blanco propias, es decir, aquellas que dejan a un reglamento la descripción nuclear de la conducta. En cambio, existen muchas normas penales en blanco impropias que han pasado el sedazo del Tribunal Constitucional, por cuanto el núcleo de la conducta está descrito en la ley, pero se deja a reglamento aquellas circunstancias que son más movibles. El ejemplo más paradigmático de eso es la legislación de drogas, y nadie ha dicho que son inconstitucionales. Llevamos años aplicándola, existe el núcleo de la conducta y hay un reglamento que describe cuáles son las sustancias que se encuentran incorporadas en ella. Ese es un ejemplo de las muchas veces que se ha ocupado la técnica de la legislación mediante leyes penales impropias. ¿Es lo más adecuado de acuerdo con la academia? No, generalmente siempre se busca que exista una ley penal que describa la conducta y todos los pormenores, pero a veces es muy difícil y la técnica legislativa requiere de que se ocupen estas aplicaciones reglamentarias para complementar una disposición que en su núcleo está contenida en la ley, que es lo que exige el principio de legalidad penal. Eso. Muchas gracias, Rafael. Le voy a ofrecer la palabra sobre el punto al diputado Kaiser, al diputado Sánchez, por el momento. Gracias, señor presidente. La ministra planteó, yo no sé si lo consideró, o sea, si era esa su intención, pero planteó que cuando un uniformado cumple una orden o un reglamento ilegítimo o ilegal, quedaría entonces, seguiría sujeto a la responsabilidad penal. ¿Cuál es el problema? El soldado o oficial, a menos que la orden sea absolutamente claramente contraria al ordenamiento, sí, pero que ese no es el caso, no siempre. Entonces, el soldado carabinero que no tiene conocimientos legales profundos, no es penalista, ¿ya? En algunas ocasiones puede ser que sea confrontado con una orden que es putativamente legítima. ¿Y entonces qué? Es que no se le aplica el eximente de acuerdo con él cree, y sin embargo, el que uno crea que algo es legítimo no te exime de responsabilidad penal. Ese es el tema. Yo lo que estoy tratando de plantear en esta comisión, señor presidente, es que
las personas que van a tener que aplicar esta norma, no solamente tienen que estar seguros de que al aplicar esta norma, de la manera en que nosotros la estamos considerando, de la manera en que se la vamos a entregar, le vamos a decir, usted haga las cosas así, ¿ya? En la medida que se mantenga fiel a la norma, tenga la seguridad de que no va a ser perseguido judicialmente. Ok, ese es un punto donde usted aquí tendría que hacer una distinción importante. No sería el soldado o el oficial el que tendría que cumplir o ser responsable penalmente por lo que suceda, sino que el mando, o el mando político incluso, en el caso de que se entregue un reglamento que sea ilegítimo. En el caso que por supuesto, pero es que ahí hay que hacer una distinción. A ver, por ejemplo, te voy a dar, déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, un operativo antidrogas. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Un operativo antidrogas, a mí me dieron la orden de entrar. La información que recibimos fue que había personas armadas. La casa es la 220 de la calle Los Palitos. Pero resulta que la información que me entregaron es equivocada. Yo entré con bombas de humo, con todo tipo, bombas de ruido, al 220, pero resulta que no era la 220. Era 210. Y tenía una persona ahí postrada, electrodependiente, que fallece por la impresión. Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo que podría producir. Pero un momento, claro, la responsabilidad es del mando, pero solamente, pero es que ahí está el tema. ¿Queda eximido o no cuando el mandato es ilegal? Porque lo que me plantearon fue que si la orden era ilegal, eso lo tenía que reconocer. ¿Quién es responsable? ¿Quién dio esa orden de manera inadecuada? Que puede tener todas las atenuantes, cuando no calificas como eximente pueden ser atenuantes calificadas incluso. Pero es un debate, pero lo que... Sí. El mismo caso, diputado, pero quien te dio la orden, el mismo caso, pero quien te dio la orden no es tu superior, sino que tu tío. Tu tío dijo, vaya ahí, no sé qué, y va y aplica todas las reglas, pero la orden que te dieron no es válida. O va con un lanzallamas y la aplica gradualmente toda la cuestión, pero con un lanzallamas. No se puede. Muchas gracias, ministra. Va a tener la palabra Sánchez. Ahora, yo estoy de acuerdo, pero el describir todas y cada una, sí, por cierto, en mi opinión, Johannes, que cumpliendo el deber de un superior, la responsabilidad lo tiene el mando, y obviamente quien opera está exento de responsabilidad criminal porque él cumplió. Sí. Le voy a dar la palabra para clarificar más a Rafael Collao y luego al diputado Sánchez. Gracias, presidente. Por su intermedio, solo para aportar a la discusión, es muy distinto la causal de justificación y la exención por justificación que las exenciones por ausencia de culpabilidad. No voy a hacer una clase de derecho penal larga en este momento, pero solo para explicarlo así brevemente, las causales de culpabilidad operan en relación a las creencias que tiene la persona que está realizando el acto. En cambio, las causales de justificación operan sobre la situación objetiva. Y lo que yo creo que estamos hablando acá es una situación objetiva de justificación, y ahí operan las del artículo 10, ya sea cumplimiento del deber o legítima defensa. Si es que una persona cree que está en una situación de legítima defensa cuando no lo está, o cree que está cumpliendo el deber cuando en realidad no lo está, eso es un problema de culpabilidad que puede llevar a la exención personal de la persona que está en la situación de ausencia, por ejemplo, de conocimiento de la antijuridicidad de lo que está realizando, pero la conducta sigue siendo contraria a derecho. Así opera la culpabilidad versus la justificación, porque una causal de justificación lo que hace, y eso es duro, es que exime de responsabilidad penal porque estamos frente a un acto permitido por el derecho. Es así de objetivo. Las reglas de uso de la fuerza que estamos presentando ahora como Ejecutivo buscan ni lo uno ni lo otro, sino que buscan regular el uso de la fuerza y permitirían, para que una situación descrita más o menos de manera objetiva, permitan efectivamente invocar una causal de justificación. Pero nada dicen sobre, por ejemplo, una persona que entendió mal, que se equivocó, porque esos son temas de culpabilidad. Yo solo quería como... Muy buen punto, profesor.
Diputado Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero hacer una primera reflexión respecto de esta conversación. Yo soy abogado, no tengo particular experiencia en el derecho penal más allá de lo que he podido ir aprendiendo en esta comisión. Y siento, sobre la base de los conocimientos bastante generales que tengo, que la reflexión al final de si hay causal de justificación o no hay causal de justificación, si hay eximente o no, va a ser de una profundidad tal que al final nos quedamos sin absolutamente ninguna garantía de cómo va a terminar interpretándose esto en tribunales. Quiero meter otro pelo a la sopa con el tema del 10, número 10, que mantengo lo que señalé en un comienzo. Aquí el artículo 20 propuesto señala que si se repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente la integridad física del personal, su vida o la de un tercero, se aplica el 10 número 4, el 10 número 6 del mismo código, y aquí lo que me preocupa es que en el 10 número 10 se amplía se habla aquí que ahora en cumplimiento, no tengo la redacción aquí exacta, pero se habla también en defensa de, en general, los derechos de las personas, no solo resguardo de la vida y la integridad física. El resto del proyecto de ley de reglas de uso de fuerza, según lo que hemos podido ver, contempla la posibilidad de la legitimidad del uso de la fuerza para el resguardo de otros derechos distintos a la vida y la integridad física. Pero aquí, de cierta forma, la redacción del artículo 20 podría venir a dar vuelta a eso. Entonces, de nuevo, siento que nos estamos enredando un poco en las redacciones, y esto nos va a llevar finalmente al problema que relataba hace un rato el diputado Kaiser por su intermedio, que es que yo veo un problema práctico en la reflexión que hacía el diputado Kaiser, que no lo señaló con ese nivel de detalle, que al final, si es que dentro de una institución militar, si es que dentro de una institución policial, la normativa jurídica promueve que haya un cuestionamiento constante de la validez de las instrucciones del mando, tú lo único que promueves es la sublevación interna de las instituciones. Y eso es un problema grave. O sea, aquí tiene que quedar muy claro, y me da la impresión de la norma que se está promoviendo, que no queda suficientemente claro, que las responsabilidades por las instrucciones que se den, por las estrategias que se delineen, tiene que ser siempre del mando. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos visto hasta ahora, particularmente lo que ocurrió en el octubre del 2019 y los meses siguientes? Que el pato lo terminaba pagando siempre el soldado raso, lo terminaba pagando el carabinero, lo terminaba pagando el que estaba en la calle. Entonces eso es inaceptable, porque al final tenemos que entender dentro de instituciones militares la forma como opera esto sobre la base del cumplimiento de órdenes, y tiene que tener la posibilidad de confiar quien está en la calle en las órdenes de su superior, y si el superior mete la pata, él es el que paga el pato. Y me da la impresión de que todas las discusiones acá y la forma en que el Ejecutivo también da respuesta a esto nos deja con más dudas que certeza respecto de que efectivamente la responsabilidad se está poniendo precisamente donde tiene que estar. Porque la ministra decía, puede ser que hay un eximente, puede ser que no hay un eximente, todo depende de si la instrucción era válida o no era válida, si el reglamento en cuestión era válido o no era válido. Y ese es el problema también, y quiero aprovechar de hacer una reflexión respecto a eso porque Rafael lo mencionó, el tema de las leyes penales en blanco y las distinciones entre propia e impropia. En primer lugar, tengo el antecedente que existe, al parecer no hay mucha claridad respecto a cuál es el fallo, al parecer sería Antuco, pero no estoy 100% seguro, que en el Tribunal Constitucional que las leyes penales en blanco para instrucciones militares no proceden. Y respecto a lo que decía Rafael también, que la academia, en el fondo, la discusión jurídica, los penalistas en general no recomiendan que existan estas leyes penales independientes de que, al parecer, habría ciertos supuestos en que no se cuestionaría la constitucionalidad de ellas. Entonces, ¿por qué estamos metiéndonos acá en un mecanismo en que es al menos cuestionable según lo que dice la academia? Genera muchas dudas. Yo no sé si vale la pena acá entrar en una modalidad de regulación de las reglas de uso de fuerza que es más enredada que clarificante. Eso es lo que me preocupa en el fondo. Muchas gracias. Sobre el punto, gracias, diputado Sánchez. Sobre el punto, diputado Kaiser. Sí, sobre el punto, señor presidente. Lo que pasa es que las RUF nosotros las introdujimos a nivel constitucional. No sé si usted se acuerda. Entonces, las eximentes que nosotros estamos estableciendo a través de las RUF no enganchan necesariamente o exclusivamente con el Código Penal. Son eximentes que estamos estableciendo a nivel constitucional.
Yo no veo por qué volvemos a enganchar con el Código Penal. El Código Penal podrá remitirse a esta norma, pero esta norma es superior desde el punto de vista jerárquico. ¿Esta? A ver, si nosotros la tiramos a nivel constitucional, que fue lo que hicimos con Pero esto tiene rango legal, diputado. sí, pero al conectar el estado de excepción de infraestructura crítica con la norma legal de RUF, nosotros creamos ahí un enganche para la excepción de... Pero no toma el rango constitucional. Pero las reglas como normativa propia, no dependiente del Código Penal. Ya. Oye, mira, yo le voy a ofrecer diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo creo que está interesante la discusión. Primero felicitar la propuesta que nos trae la ministra del Interior, que efectivamente era el compromiso del gobierno. La semana pasada, antepasada, cuando nos reuníamos con los diferentes auditores, se nos señaló que iban a venir indicaciones, y creo que las indicaciones de manera mayoritaria recogen la discusión y la observación que se desarrollaron. Pero creo que usted ya planteó el itinerario y en vez de entrar hoy día a la discusión en particular, porque estamos en eso, vayamos avanzando y cuando llegue el momento de la discusión en particular, vamos a tener tiempo además para leer profundamente las indicaciones, porque hoy día nos dieron los titulares, sería bueno tener el texto completo y en ese momento discutamos en profundidad. Ya. Discutamos, por eso, que recién están entregadas, entonces estudiémoslas bien. ¿Ya? Sí. Entonces, en el momento en que entremos a la discusión en particular, entremos profundamente en la temática. Gracias, diputado Ilavaca. Yo agradezco el tono con el cual se da la discusión, que efectivamente es lo que vamos a tener que hacer, porque somos 23 integrantes de las Comisiones Unidas y también vamos a tener que votar cada una de las indicaciones en particular. Yo reiterar de que, para los que no estaban al principio, de que durante la próxima semana va a haber un trabajo de los parlamentarios y sus asesores con el Ministerio del Interior, a ver si podemos armonizar estas 130 indicaciones parlamentarias con las 12 del Ejecutivo y ver si podemos tener un conjunto más armónico para que la votación sea mucho más fácil y ahí podremos dar a conocer cada uno de nuestros méritos. Yo también les quisiera pedir algo en este buen ánimo concordia, es que efectivamente nuestro reglamento establece que en la discusión en particular cada uno de los parlamentarios tiene derecho a hacer uso, sin perjuicio de la clausura del debate, de 5 minutos en la discusión en particular. Entonces, yo les quería proponer si pudiéramos acotar ese espacio de tiempo, porque todos ya lo conocemos, discutimos en general bastante, y que fueran un tiempo más limitado que esos 5 minutos, si no podemos estar mucho rato, son muchos artículos, y pudiéramos ir acotando nuestras intervenciones también. Ministra, no sé si tiene algo que planteó el diputado Kaiser. Rafael, por favor. Gracias. Solo aclarar que mi intervención sobre las leyes penales respecta de delitos. La controversia que existe es sobre cuando se tipifica un delito. Esta es una norma que no tipifica ningún delito y el reglamento lo único que hace es algunos temas como pormenores de qué tipo de implemento, etcétera. O sea, la discusión sobre la regla de uso de la fuerza no es típicamente lo que se distingue como en leyes penales blanco impropio propia, que es respecto de figuras penales delictivas. Que tipifiques, claro. Claro, o sea, ahí es donde puede haber controversia y respecto de ese tema, esta norma que está acá, no, el reglamento es un reglamento como cualquier otro. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias. Oye, yo creo que es importante también ir avanzando la discusión. Lo que sí queda claro, a mi entender, y esta es una opinión personal, es que las reglas de uso de la fuerza no eximen. Las reglas de la fuerza también no son una suerte de inmunidad al ejercicio de la acción policial o militar. No son, porque no es inmunidad. Porque lo que plantea en mi opinión Johannes y decía Luis, es que efectivamente quien interpreta la norma va a ser los tribunales siempre. Y es imposible, por muy exégetas que seamos, de que efectivamente podamos describir todas y cada uno de los cientos de variables que pueden haber en un procedimiento policial. Entonces, por eso esa remisión al Código Penal, porque estas son reglas de uso de la fuerza que están fundadas en un conjunto armónico de normas penales que tienen el sustento en el Código Penal. Entonces, mi opinión, las reglas de uso de la fuerza no significan inmunidad, porque hay algunos que quieren o creen de que eso van a producir, y no es así. Van a clarificar, y así lo han pedido todas las Fuerzas Armadas y también las policías, cuáles son las reglas de uso de fuerza para poder aplicar. Porque hoy día, el número 10 no lo podemos aplicar, porque efectivamente las reglas de uso de la fuerza tienen un carácter infralegal y por eso aplicáis el 10 número 6 o el 10 número 4. Entonces,
queremos solucionar problemas. Ahora, ¿esta ley va a ser magia y va a solucionar todos los problemas? No. ¿Va a generar inmunidad? No. El Código de Justicia Militar establece claramente casos de obediencia debida donde tú le representas una instrucción que a todas luces, por ejemplo, en ese caso del Código de Justicia Militar, tú sabes que es ilegal o que cometes otro delito, bueno, si el mando te lo vuelve a insistir, tú lo tienes que hacer nomás, porque estás haciéndome cargo de lo que planteaba Fernando. Yo estoy recibiendo la instrucción y las fuerzas militares y de policía son jerárquicas y yo tengo que cumplir ese deber. Si yo se lo represento en obediencia debida conforme al Código de Justicia Militar, quedo exento de responsabilidad criminal. No porque lo establezcan las reglas de uso de la fuerza, sino porque el Código de Justicia Militar lo aplica y porque también se hace cargo de lo que señala el Código Penal. Esa es mi opinión. Entonces, vamos a tener una discusión larga en este tema. Yo les quiero invitar a que en estas reuniones, que seguramente van a ser toda la semana próxima, menos el martes, podamos ir acotando nuestras intervenciones y poder votarlas, iniciar la votación el miércoles 22, que es lo que corresponde, porque la ministra ya nos anuncia además que va a tener discusión inmediata. Diputado Alessandri. Presidente, una pregunta a la ministra. ¿Esa urgencia se va a mantener siempre o en la sala se le puede quitar a último momento? Si llegara a pasar, diputado, que hay una duda respecto a personas que viven en campamentos que podrían ser masivamente detenidas y que metiendo una indicación eso se puede aclarar, estamos dispuestos a levantar urgencias para resolver problemas como ese. ¿Sí? Si llegara a pasar algo análogo. Okay. Sobre el procedimiento, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Siendo tantas las indicaciones, sí, y sabiendo que tenemos una cierta urgencia, pero sin embargo, supongo que vamos a poder fundamentar o defender cuanto menos nuestras indicaciones. Sí. O sea, aquí que no haya un límite de tiempo para la defensa, o sea, puede colocar un límite de tiempo para la defensa de las indicaciones por indicación, pero no un límite total de tiempo para la defensa de las indicaciones, de otra manera no tiene sentido. Obvio. Lo que pasa es que, le vuelvo a insistir, el reglamento señala que uno puede intervenir hasta en 2 oportunidades en la discusión en particular por artículo. Son 5 minutos. Por artículo. Entonces nos podemos demorar muchísimo. Claro, entonces por artículo. Entonces, claro, uno puede pedir, y como somos, para que hablemos en la buena armonía que siempre me gusta en nuestras comisiones, si efectivamente hay un artículo que es complejo como este, yo le tengo que ofrecer la palabra a todos. La clausura del debate me habilita a mí, con 3 intervenciones, a cerrar el debate. Pero se puede dar que muchas veces otras posiciones u otros matices queden fuera, y la idea es que todos quienes quieran opinar puedan hacerlo, y por eso es importante que limitemos nuestras intervenciones, porque en el fondo, no solo por ideología, sino que por posición frente al proyecto, ya sabemos nuestra posición de una u otra manera, sino que ir aclarando, fundando, pero claramente, diputado Kaiser, quien tiene una indicación tiene todo el derecho a fundarla, a fundar su indicación, y luego obviamente hacer preguntas y obviamente oponerlas o contraponerlas con aquellos que tengan una opinión distinta y votarla. Pero que nos demos un régimen, porque si no, va a ser clausura del debate y van a poder hablar 2, el que más indicaciones tiene y 2 más, y el resto no. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de ir limitando nuestras intervenciones, sería muy práctico, a mi entender, para avanzar lo más rápido posible. Eso respecto al procedimiento. Quedamos atentos a la invitación que realice el Ejecutivo, entiendo, el próximo lunes o bien miércoles, para poder tratar esto. Ahí nos vamos a coordinar, ministra, si usted me permite. El martes no podemos, es feriado. Que nos coordinemos con Alejandro, con Rafael, con María de los Ángeles, para que entregarle esos días que vamos a sesionar, que también podría ser vía Zoom también con los miembros de la comisión. No, la idea es la distrital. Hacerlo en la distrital, Jorge, para ir acotando un poquitito. Presidente, solamente para... ¿Sí? ¿Qué clase de invitaciones, por si lo puede, digamos, explicar más en profundidad? El Ejecutivo nos va a invitar a qué y a dónde. No, diputados y... No, a mí las invitaciones, presidente, me gustan bien claritas. Sí, lo que vamos a invitar y que tratamos y acordamos al principio de la sesión, para ser más claro. Sí. Pero lo que vamos a hacer, Cristian, diputado Lavé, es tratar de hacer el esfuerzo por ordenar las indicaciones, porque muchas de ellas pueden reiterarse o apuntar al mismo objetivo, y durante la próxima semana la idea es ir acotando ese número eventual y poder ir trabajando, porque uno de los problemas que se va a dar, Cristian, es que, por ejemplo, si yo apruebo la indicación del Ejecutivo o del diputado Vinter o Alessandri, hay una serie de otras que van a ser
puedo declararlas inadmisibles por incompatibles. Y eso nos va a generar mucho tiempo desde el punto de vista incidental. No, yo no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, votación tras votación. Entonces, si logramos aunar criterios, manteniendo nuestras legítimas diferencias, obviamente respecto del fondo del proyecto, podemos avanzar mucho más rápido y el diputado Benavente se está coordinando justamente para hacer eso. Así que lo vamos a hacer durante la próxima semana, para la próxima reunión. Así que yo creo más claro le echo más agua, ¿vale? Y los vamos a invitar a La Moneda, la ministra, una sesión en La Moneda que también tenga conexión Zoom para quienes estén en regiones como el diputado Vilavaca, como el diputado Joanet. ¿Les parece? Y el menú va a estar mejor que el de la presidencia ayer de la Cámara, que fue bastante deplorable. La presidencia nos invita a almorzar y nos pone 3 sándwiches chiquititos. No. El que más peló fue el diputado Longton, lo quiero dejar claro. Sí, que vuelva Soto. Sí. Oye, quedamos en eso, entonces esperamos la invitación para que se remita a través de la Secretaría a ambas comisiones y tengamos la fecha, ¿vale? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.